Azcapotzalco es un lugar lleno de magia, de costumbres y tradiciones. Es un lugar digno de leyenda. Pero sobre todo, Azcapotzalco es un lugar cargado de historia. A pesar de su presencia discreta en la actual Ciudad de México, Azcapotzalco ha sido parte importante en la historia mexicana. En su esplendor, fue un importante centro político, económico y militar anterior a los mexicas, que dominó la Cuenca de México, partes de Hidalgo, Puebla, Estado de México, Morelos y Guerrero, para convertirse en un territorio sujeto a la cercana Tacuba, no solo durante el dominio mexica, sino durante toda la etapa colonial. Azcapotzalco fue el lugar de paso de Hernán Cortés y su ejército hacia el rumbo de los Remedios, después de llorar bajo el ahuehuete en la llamada Noche Triste, ahora Noche Victoriosa. Y fue el primer pueblo que solo 11 meses después de ocurrido el milagro guadalupano, realizó una peregrinación hasta la pequeña ermita del Tepeyac. Es imposible no resaltar el hecho de que el atrio de la ahora Catedral de Azcapotzalco fue escenario de la última batalla en la Guerra de Independencia, pero es importante mencionar algunos datos que quizá no todos conocen, como que en septiembre de 1847, en plena guerra contra los Estados Unidos, se llevó a cabo en el casco de la hacienda de Acalotenco una junta secreta entre representantes mexicanos y estadounidenses para plantear el armisticio entre las dos naciones. ¿Lo sabías? ¿O sabías que, en septiembre de 1853, el entonces presidente Antonio López de Santa Anna emitió un decreto cambiando el nombre de Azcapotzalco por el de Villa de Bustamante y Quintanar? Cosa que afortunadamente duró solo 3 años, pues en 1856 volvió a recobrar su antiguo nombre. Pero sucedió que el 16 de diciembre de 1898 volvería a cambiar de nombre, esta vez para llamarse Villa Azcapotzalco de Porfirio Díaz, nombre que durará unos años más, pero que con el inicio de la Revolución Mexicana desaparecería para dejarlo solamente como Villa Azcapotzalco. Hago mención de todo esto para que te des solo una idea de la cantidad de historia que posee esta demarcación. Sin embargo, la historia que quiero contarte tiene que ver con un mudo testigo de todos estos sucesos que te he mencionado. La Catedral de los Santos Apóstoles, Felipe y Santiago. En el año de 1570 comienzan las construcciones de este templo. Han pasado 30 años desde que los frailes de la Orden de Predicadores de Santo Domingo se asentaran en Azcapotzalco y comenzaran la tarea de la evangelización que anteriormente se había encomendado a los franciscanos, y que por lo corto de su estancia les diera a estos solamente la oportunidad de construir una pequeña capilla. Con la llegada de los dominicos en 1540, comenzó la construcción de un convento y una casa de oración a cargo de Fray Lorenzo de la Asunción, obra que sería concluida en 1565. Es por eso que 5 años más tarde, como ya te lo mencioné, en 1570, comienza la construcción de este templo al lado del terminado convento dominico, y tras años y años de construcción, en 1582 se integran los indígenas de San Juan Tlihuacán, de Teotihuacán y Tequesquinahuac a trabajar en la construcción de esta parroquia. No se sabe si la obra se llegó a inaugurar o no. Lo que sí se sabe es que en 1646, el día viernes 14 de abril a las 8 de la noche y el día domingo 16 de abril a las 8 de la mañana, se presentaron fuertes sismos que provocaron la caída del muro atrial de la parroquia. Pero lo peor estaba por ocurrir.
8 años después, el 17 de enero de 1653, ocurrió un sismo aún más fuerte que los anteriores, lo que provocó que la mitad del edificio que conformaba el templo parroquial se derrumbara junto con el campanario y la sacristía. Y no solo la ahora catedral sufrió daños. Se dice que la mayoría de los templos y capillas de los barrios originarios de Azcapotzalco fueron afectados. Y también se dice que murió mucha gente. Debido a que el campanario quedó hecho ruinas, en el año de 1654, la gran campana de bronce que fuera fundida por los orfebres azcapotzalcas fue llevada a la iglesia mayor de la Ciudad de México, que estaba aún en construcción, y fue tomada el día de San Diego. Para el año 1697, el escritor y aventurero italiano Gemelli Carreri visitó Azcapotzalco y se encontró con el templo en la fase final de la reconstrucción, hecho que no lo impresionó para nada y lo llevó a escribir en sus memorias que solo había encontrado un pequeño pueblo con una iglesia muy común, pero eso sí, una iglesia de 20 altares. Hay que recordar que el territorio que abarcaba la parroquia era muy distinto al que ocupa en la actualidad, pues en ese entonces, además del templo y el convento y su huerta, la parroquia contaba con una casa de visita, una casa de oración, y muy probablemente también le pertenecía una casa de peregrinos donde se hospedaban los viajeros. Además, el atrio era más grande de lo que es ahora, y como era costumbre en la construcción de templos en los tiempos coloniales, se elevaba en el centro el templo principal y en 4 extremos del atrio las llamadas capillas posas, cuya función, además de alojar a los grupos para la impartición de la catequesis y la enseñanza de normas y oficios, era posar el Santísimo Sacramento cuando éste era sacado en procesión. Con el correr de los años, y mucho después con la promulgación de la Ley Lerdo, en 1856, le serían expropiados los terrenos y propiedades que pertenecían a la parroquia, quedando únicamente el atrio, el claustro y la parroquia, y de sus 4 capillas posas, 2 no sobrevivieron. De una queda solo un recuerdo, y la otra aún se mantiene en pie, aunque no en su forma original, pero de ella te hablaré más tarde. En 1702 se termina de reconstruir la parroquia de Azcapotzalco y el domingo 8 de octubre de ese mismo año se reinaugura el templo de los santos apóstoles Felipe y Santiago. El atrio estaba lleno de personas que estaban felices y satisfechas por este acontecimiento. Y había razón para estar feliz, pues los trabajos de reedificación y reconstrucción del atrio, campanario, portada y sacristía habían durado 49 años. Y fue precisamente en este año de 1702 cuando en la torre del campanario de la reedificada iglesia apareció la imagen de una gran hormiga colorada, que se convertiría en el símbolo del pueblo de Azcapotzalco. Y con ella surgió la leyenda de que al llegar la hormiga a lo más alto del campanario, el mundo llegará a su fin. Azcapotzalco tuvo su última etapa de esplendor a finales del siglo XVIII. Fue en ese lapso que se construyó y concluyó la Capilla del Rosario, que junto con la de Puebla y Oaxaca conforman el tríduo de capillas dominicas dedicadas a esta advocación. Se labró la portada principal de la iglesia, se trajeron de Europa imágenes de hermosa manufactura, y en toda la Nueva España se hablaba del hermoso templo de Azcapotzalco. Con el andar del tiempo y las preocupaciones de la sociedad por las situaciones que atravesaba la nación, la indiferencia del pueblo de Azcapotzalco para con su templo parroquial fue creciendo hasta quedar casi en el abandono, tanto que para agosto
de 1821, el templo y el atrio sirvieron de fortificación y trinchera para las tropas realistas que se enfrentaron al recién creado Ejército Trigarante en la última acción militar de la Guerra de Independencia. Pero de eso te hablaré en otro video. Para el año de 1843, solo habitaban en el convento dominico 2 frailes, y 17 años después, la construcción estaba reducida a ruinas y escombros. Se dice que antes de la Reforma, el templo y el convento estaban suprimidos por sí mismos. Al momento de estallar la Revolución Mexicana, las cosas para Azcapotzalco no pintaban nada bien, y su condición de villa porfirista agravaba la situación, pues en Azcapotzalco, los dueños de los terrenos donde se fundaron las colonias San Álvaro, El Recreo, El Imparcial, ahora Clavería, eran partidarios del dictador. Además de que la relación Iglesia-Estado empeoraba año con año. No ahondaremos mucho en este tema, pues en otro video que publicaremos más adelante, te platicaré cómo se fue desarrollando la problemática entre el gobierno y la Iglesia, desde los tiempos del presidente Madero y durante todo el proceso revolucionario, para por fin terminar en la llamada Guerra Cristera. El año de 1915 fue decisivo en el rumbo de la Revolución Mexicana. Álvaro Obregón se encargaría de reducir a la División del Norte de Pancho Villa a casi nada, pues casi lo exterminó en las batallas de Celaya, León y Aguascalientes. Al tener casi por completo el control del país, Venustiano Carranza y su ejército arremetieron con todo su odio contra la Iglesia Católica. Profanaron los templos para acuartelarse en ellos, arrestaron sacerdotes y los transportaban en jaulas, abusaban de las monjas, entraban a las iglesias a caballo y destruían a balazos al Santísimo Sacramento, solo por mencionar algo de las atrocidades que llegaron a hacer. Y el templo de Azcapotzalco no sufriría mejor suerte. El 18 de junio del ya mencionado año de 1915, un regimiento que se encontraba en San Cosme, en el cruce de lo que hoy es Insurgentes y Puente de Alvarado, donde hoy hay una tienda mueblera, es trasladado a Azcapotzalco y usan como cuartel la parroquia y el convento, aparte de usar como cuadra y caballeriza la capilla de San Francisco. Este regimiento era el 20º batallón de la artillería expedicionaria del Cuerpo del Ejército del Noreste, bajo el mando del exfederal de nacionalidad alemana, coronel Maximiliano Kloss. Se dice que cuando llegó el regimiento a la parroquia, lo hicieron como acostumbraban hacerlo en los templos que profanaban. Bebían licor en los vasos sagrados, tiraban las hostias consagradas al piso para pisarlas con las patas de los caballos, y tomaron la imagen de un Cristo en agonía que se encontraba en el retablo de Santa Rosa de Lima, en la nave central de la parroquia. Lo bajaron y lo ataron a un árbol del atrio, pues su intención era destruirlo a balazos. Esto hizo que una valiente mujer, de apellido Espada, fuera a recriminar al coronel alemán esa acción. El frío coronel Kloss preguntó si era de ella, a lo que recibió como respuesta un sí. Se lo presté al señor cura y nunca me lo devolvió. El coronel solo exclamó: muchachos, lleven la imagen a casa de la jefa. El señor Espada le había dado al coronel pastura para los caballos y comida para los soldados. Es por esta razón que el que fuera uno de los héroes de la batalla de Celaya cedió a la petición de esta ejemplar y valiente mujer. En el año 1923, Álvaro Obregón, siendo ya presidente de México, ordena que las instalaciones que habían sido ocupadas por el 20º batallón pasaran a manos de la Secretaría de Educación Pública. Es así que el 27 de mayo se funda la Escuela Belisario Domínguez, con capacidad para 1000 alumnos. Debido a esto, el templo no recuperaría su actividad, y más aún porque en 1926,
Con la suspensión de cultos, comienza la llamada Guerra Cristera, que terminará en 1929, año en que el templo y el convento, que eran usados como escuela, estaban en un estado deplorable, casi en las ruinas, apuntalado con vigas. Pero llegaría el año 1932, y con ese año, la declaración del Templo de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago como monumento colonial y sometido a restauración. Sin embargo, no se tiene algún registro de alguna actividad relevante en los años posteriores, hasta llegar la década de los 50, en que la señora Espada devolvió la imagen del Cristo que había salvado de la profanación de los carrancistas a la parroquia y a su entonces párroco, el padre Elías Palomino, quien colocó la imagen del Cristo de la Agonía en la notaría. Si aún no sabes de qué imagen te estoy hablando, déjame contarte lo siguiente. Para la década de los 60, Azcapotzalco era solo una de las 8 vicarías en que se dividía el territorio de la Arquidiócesis de México, presidida por el entonces cardenal Miguel Darío Miranda, y el primer gerente de esta zona fue el párroco de Azcapotzalco, el padre Manuel Rosas. Cuentan que este sacerdote salía frecuentemente a hacer oración al atrio, y mientras oraba, escuchaba lamentos y ruidos extraños en la zona donde quedaban las ruinas de la única capilla posa que aún quedaban, y que te había mencionado hace un rato, pero que la gente de los alrededores habían ocupado como basurero. Se dice que los lamentos que escuchaba el padre Manuel lo seguían hasta su recámara. Es por eso que toma la decisión de reconstruir la única capilla posa del esplendor de los tiempos coloniales y cuyas ruinas habían sobrevivido los movimientos de independencia, la Reforma, la Revolución Mexicana y la Cristiada, y al reconstruir la capilla, le coloca un muro de tezontle en el frente, donde coloca directamente al muro, sin cruz, la imagen del Cristo de la Agonía, que la valiente señora Espada había salvado del escarnio del ejército carrancista en el ya lejano año de 1915, y bautizó esta capilla como la Capilla de las Ánimas. La iconografía clásica de la crucifixión muestran siempre a un Cristo pendiente de la cruz después de haber expirado y con el costado abierto. Sin embargo, la imagen del Señor de la Capilla de las Ánimas es diferente, pues muestra a un Cristo aún con los ojos abiertos, tratando de tomar fuerzas antes de exclamar su última palabra. De ahí que se le conozca como Cristo de la Agonía. Sin embargo, por representar a un Cristo aún con vida y porque le han sido atribuidos un sinfín de milagros, se le ha cambiado el nombre y ahora la imagen es conocida como el Señor de la Vida. Es así como llegamos al final de este video. ¿Sabías todos estos datos? Házmelo saber en los comentarios. Dime qué opinas. Y si el video te gustó, regálanos un like y compártelo con gente interesada en el tema. Nosotros somos Siempre Viva Producciones. Recuerda que en nuestra página hay contenido variado. Puedes encontrar poesía, música, teatro y mucho más. Hasta la próxima.